Hola chicos, hoy les vengo a hablar del Stuck 4. Como el Stuck 3, que utilizaba el chasis del Panzer 3, que ya expliqué en el vídeo anterior, el Stuck 4 utilizaba el mismo chasis que el carro de combate Panzer 4. Este cañón de asalto se fabricó entre 1944 y 1945, para compensar la caída de la producción del Stuck 3, como consecuencia de los bombardeos aliados sobre las fábricas alemanas. El 26 de noviembre de 1943, las instalaciones de la factoría Alket, donde se producía el Stuck 3, fueron destruidas por un bombardeo aliado. Un mes más tarde, Albert Speer fue un arquitecto alemán que ejerció como ministro de Armamento y Producción de la Guerra de Alemania nazi durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Aliado cercano de Adolf Hitler. Posteriormente, fue condenado en los juicios de Nuremberg y sentenciado a 20 años de prisión. Él estimó que todos los blindados en proceso de producción, los más necesarios eran los cañones de asalto. En consecuencia, y puesto que no había disponible del chasis del Panzer III para fabricar el Stuck 3, se decidió instalar la superestructura de este último sobre el bastidor del Panzer IV. Así surgió Surgió un nuevo cañón de asalto que no aportaría ninguna mejora significativa respecto al Stuck 3. Tras la aprobación de Hitler, a principios de 1943, se inició rápidamente su producción. La compañía Krupp se encargó de la construcción del chasis. Otra fábrica produjo los componentes y varias empresas fabricaron el casco. Los primeros ejemplares estuvieron listos a finales de ese mismo año. El nuevo cañón de asalto se denominó oficialmente Stuck 4. Los estudios previos realizados por Krupp habían apuntado a la posibilidad de instalar un cañón más potente y de modificar el frontal de la superestructura del Stuck 3, confiriéndole un perfil más inclinado. Finalmente no se hizo ninguna de estas mejoras para que los vehículos pudieran llegar al frente lo antes posible. Las únicas modificaciones realizadas con respecto al Stuck 3 consistieron en instalar una cabina blindada para el conductor e incrementar la longitud lateral y trasera de la superestructura para adaptarla al chasis del Panzer IV. En todo lo demás, el Stuck 4 era prácticamente igual que el Stuck 3, incluyendo el armamento. En total fueron construidos alrededor de 1100 unidades, que se entregaron a las divisiones Panzer o a los batallones de asalto independientes. El blindaje frontal era de 80 mm de grosor, mientras que los laterales eran de 30 mm y 11 mm en el techo. El armamento principal era un cañón largo de 75 mm que disparaba munición perforante. En el interior transportaba un total de 63 disparos. Tenía como arma secundaria una ametralladora MG-34 de 7,92 mm con escudo protector abatible. En el techo de la casamata se instaló en los primeros ejemplares un sistema de defensa cercana. El tren de rodaje estaba compuesto por una rueda tractora delantera, una rueda tensora trasera, 4 rodillos de retorno y 8 ruedas de marcha en cada costado. Los faldones laterales de acero y de 5 mm de grosor iban sujetos a un carril longitudinal que los mantenía separados del casco, como protección contra proyectiles de carga hueca. Como prestación tenía una velocidad de 40 km por hora y una autonomía de 220 km. Pesaba unas 25 toneladas y un motor Maybach de gasolina de 265 caballos a 2600 revoluciones por minuto. Este modelo, como otros modelos de tanques, por ejemplo los Panzer, que fueron haciendo más versiones a lo largo de la guerra. Este fue una versión posterior, del Stuck 3 al Stuck 4, con diferentes mejoras. Así que bueno, del Stuck 3 al Stuck 4.
Así que bueno, espero que les haya gustado este vídeo, su pequeña historia. Y gracias por ver el vídeo.